Ya se ve la pantalla. Eh, Ok. Para empezar, ¿cómo les fue con... ¿Alguien sí hizo su ejercicio de Karel? En la página que les mencioné. Bueno, la que vimos la clase pasada. ¿Alguien lo intentó? ¿Alguien hizo un mundo? ¿Alguien hizo algo? ¿No? No, bueno, yo no. ¿Los demás tampoco? Tampoco por la página. Es que la iba a mandar al grupo, pero tampoco la busqué después. Ah, ok. Sí, está bien, no se preocupen. De igual forma yo lo decía para que pues pudieran viendo entendieran lo que es el flujo de un programa, ¿no? O sea, al final hicieron, de alguna u otra manera hicimos pues programación, quizás no de manera directa porque pues, no utilizamos un lenguaje digamos, de los que se utilizan hoy en día, sino es un lenguaje más burdo y además está en español, pero ya entendieron para que comprendieran mejor lo que era un algoritmo. Entonces hasta ahí no hay tanto problema, ¿verdad? No, Es, ninguno. ok. Pues vamos a continuar con esto. Eh, bueno, yo sé que ya vimos lo que es un algoritmo, cómo funciona un programa, que hay un inicio y un final. Antes de poder hablar, se supone que en esta clase, bueno, por el temario que se me otorgó, se tiene que ver los tipos de datos. Antes de hablar de los tipos de datos, pues hay que entender ciertos conceptos que se necesitan antes de poder entenderlos mejor. Eh, entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de las variables. Y antes de hablar de las variables, quisiera preguntarles a ustedes, ya saben lo que es una variable, supongo. Sí, ya. Ujú. ¿Alguien me puede dar una definición de lo que es una variable? No, nadie. Pues sería como su nombre lo dice, ¿no? Un valor que cambia dependiendo de lo que ponga el usuario. Un valor que cambia dependiendo de lo que ponga el usuario. Sí, está bien. Nada más ahí que yo creo que, bueno, la definición de una variable en poquitas palabras es un valor que puede ir cambiando durante la ejecución de un programa. A lo mejor lo del usuario está bien dicho, sí, pero también toma en cuenta que a lo mejor pueden existir variables que no necesariamente el usuario va a cambiar directamente, ¿no? Que a lo mejor se puedan ser variables que influyen directamente o que tú necesitas para el flujo de tu programa, pero hay algunas variables que se interactúan con el usuario y a lo mejor hay otras que no. Ahora sí que depende de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, no estabas tan mal de lo que era la definición. Entonces, pues ¿alguien también más me puede decir su definición o lo que piensa que son las variables? No, nadie. Bueno, al menos yo sé que puede adquirir diferentes valores y puede cambiar. Ok, sí está bien, también puede cambiar. Y bueno, pues hay que ver ahora un poquito más a profundidad, ¿no? De cómo interactúan esos valores en el tema de las variables, ¿no? Porque pues pueden ser valores de cualquier cosa, ¿no? Yo puedo colocar cualquier cosa en una variable. Se puede, no se puede, o dependiendo. Porque tengan en cuenta que cuando hablamos de tipos de datos, en cada lenguaje de programación existen los que son comunes y hay otros que hoy en día, pues como, no sé si alguien, bueno, supongo que sí, alguien ha trabajado con JavaScript, ha visto que pues no necesariamente es así, ¿no? O sea, no, en algunos ni siquiera ya declaras nada, ¿no? Sino que ya puedes poner el nombre de la variable directamente. Entonces, pues es lo que vamos a analizar ahorita. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor este tema ya lo conocen algunos, pero hay que darle cierta profundidad para que aclaremos ciertas cosas ciertos problemas que podemos evitar a futuro, ¿no? Como el tema de declaración de variables, qué nombre colocarle, por qué se hace eso, paso por valor, paso por referencia, que más adelante es lo que muchos luego los confunden en el tema de programación orientada a objetos cuando trabajamos con variables locales y variables globales. Ujú. Entonces, pues vamos a comenzar. Bueno, aquí encontré una serie bueno, realmente es de un video que encontré por ahí, bueno, que por ahí me llegué a ver en su momento y que pues también sirvió bastante. Pero para los que no sepan lo que es o cómo funciona una variable, supongamos que nosotros vamos a ayudar a mudarse de casa a nuestros padres, ¿no? Entonces aquí llegamos nosotros con el camión y toda la historia. Después, pues, curiosamente ellos no han empacado, quieren que tú lo hagas por ellos.
La razón por la que ellos quieren que tú empaques, pues no le den tanta importancia, sino que pues quédense como la idea de que a lo mejor quieren que hagamos algo por primera vez, ¿no? En la vida, o seamos útiles. Ahora, cuando nosotros empezamos a clasificar los paquetes, normalmente pues empiezas a meter las cosas, ¿no? Pero hay una forma u orden para meter las cosas. ¿Alguien me quiere compartir cómo lo haría, cómo no lo haría, cómo lo empezaría a hacer? Siento que si hay una forma específica, porque debes de acomodar lo frágil, debes de acomodar lo que no es frágil, o pues no se puede romper fácilmente, y Ujú. tienes como dividirlos. Sí, es correcto. Ay, se abrió el spot. Sí, exactamente. Por ejemplo, en tu caso dices que lo estás dividiendo por frágil y no frágil, ¿verdad? Sí. Ujú. Y bueno, yo te pregunto, ¿será la única forma de poder hacerlo o habrá más? Habrá muchas más. Sí, exactamente. No necesario, o sea, cada quien, aquí también como se dan cuenta, pues hay muchas formas de diversificar, bueno, de dividir las cosas, ¿no? Uno puede agarrar, no sé, como él dice, las cosas frágiles, las no frágiles, pueden, por ejemplo, agarrar la ropa. Y pues aquí empezamos nosotros a lo que es clasificar. Pero para nosotros guardar o clasificar eso lo tenemos que meter en la caja, ¿estamos de acuerdo? Y una vez que ya está dentro de la caja, ¿qué es lo qué creen que continuaría? O sea, por ejemplo, aquí estamos guardando la imagen de él, ¿no? Donde queda en segundo lugar. Entonces, una vez que la termina de guardar, bueno, termina de guardar esa imagen ahí, no necesariamente, bueno, puede ser cualquier imagen. Pero también en esa caja puedes guardar otras cosas, ¿no? Puedes guardarte a ti mismo, puedes guardarte, no sé, los jarrones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que quiero que entiendan es que esta caja le puedes asignar cualquier valor. Ah, pero una vez que nosotros asignamos un valor, por ejemplo, en este caso vamos a sacar la imagen que habíamos colocado en un inicio y vamos a guardar, no sé, la foto de su hermano, ¿no? O de tu hermano. Entonces, está pudiendo hacer eso y una vez que lo hace, pues la caja le asigna un nombre, ¿no? En este caso le pone imágenes, pinturas, lo que quieran ponerle, que haga referencia a lo que estás guardando. ¿Sí? Hasta aquí todo entendible. Sí. Ujú, sí. Los demás. Sí. Se los platico con una pequeña historia, o bueno, con imágenes, porque creo que es un poquito más fácil entender esto. Yo sé que a lo mejor muchos han estado utilizando variables ya hoy en día, o que a lo mejor ya hicieron un programa, ya tienen variables. Sí, pero es importante, les comento. Más adelante van a ver el por qué. Pero bueno, entonces una vez que nosotros guardamos las imágenes, digamos que llega tu madre y te pregunta, oye hijo, ¿dónde están las fotos de, no sé, de mi hijo favorito? Ah, pues ya una vez que revisas, pues sabes que está en la caja de imágenes donde están las fotos de tu hermano, ¿no? Entonces, veamos qué más continúa. Y bueno, hasta aquí no tienen ninguna duda, ¿verdad? Digo que creo que ha sido fácil de asimilar, ¿no? No, ninguna. Ok, perfecto. Ahora, nosotros conocemos ya qué es, cómo funciona una variable, qué puede tener esa variable de manera muy, bueno, muy, con un ejemplo muy sencillo, por en este caso el tema de la mudanza. Y ahora entendamos que dentro del, no es la única caja que podemos tener, ¿están de acuerdo? ¿No? Podemos tener una enorme cantidad de cajas diferentes. Una puede ser de videojuegos, platos, libros, zapatos, ropa, juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahora, en el mundo de Java, o en el caso de los tipos de datos, pues esos en el mundo de la informática, pues tiene otros conceptos o otros usos a diferencia de una mudanza. Solamente que en este caso trabajaríamos con los tipos de datos que son float, el booleano, el short, el long, el byte, el, el character, el integer, el double. Hasta aquí todo bien. ¿Ya los conocen? ¿Alguno ya los conoce bien? ¿Ya los ha trabajado? No, nadie. Nadie sabe, ¿no? Sí, Ah, no todos, pero sí. ok. Los demás supongo que también. O sea, han trabajado o han visto los tipos de datos que se tiene en el tema de la programación con Java. Sí. ¿Sí? A ver, ¿alguien me puede decir qué es el string? Sería como para palabras, por así decirlo, ¿no? No. Letras. Guardar datos alfanuméricos, ¿no? Sí, exactamente. Se podría decir que es el que se encarga de guardar. Quédense con la idea de una cadena de caracteres. O un solo carácter. Pero para un solo carácter, ¿cuál creen que sirva mejor? ¿El de cadena o el que dice character?
O el famoso conocido char. ¿Sí? No, nadie. Bueno, el string es para guardar cadenas de caracteres como... Ajá, ¿quién iba a hablar? Alguien habló, ¿no? ¿Quién fue? Que no le dé miedo. ¿Quién fue el que habló? O bueno, vi que se alzó el micrófono, pero no vi de quién. No. Bueno, el string es una cadena de caracteres y el char se utiliza para utilizar un solo carácter. Ya después cuando empezamos a ver más ejercicios van a ver cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro y por qué utilizar uno y por qué utilizar otro. Que yo sé que técnicamente uno diría, pues puedo usar el string, ¿no? Ah, sí, sí puedes usar el string. ¿Y por qué no usar el char? Bueno, eso ya tiene que ver con temas de los valores que ocupan, ¿no? Directamente dentro del Java. Porque a final de cuentas la caja tiene un límite de las cosas que tú le puedes guardar, ¿están de acuerdo? O sea, no le puedes poner infinitas cosas porque pues no. O sea, en lo que es el mundo físico, pues eso es imposible porque no le va a caber todo. Y en la informática ese concepto también aplica. Pero bueno, ya estaríamos hablando de cantidades muy grandes. Pero también en el mundo de la programación tengan entendido que pues normalmente pues todo es matemática, bueno, cálculos finitos. Ya que voy con esta definición, pues que tengan en cuenta que al final, bueno, lo que es la computadora no hace otra cosa más que lo que tú le indiques. Y eso que tú le indicas también tiene un inicio y un final. Es cierto que hay cálculos que pueden tomar años, incluso millones de años, que tiene que ver con la computación cuántica, si alguien ha escuchado hablar de eso. Pero hoy en día, para lo que nosotros conocemos, pues las computadoras sí se limitan mucho a la cantidad de procesos o que puede ejecutar. Entonces hay cálculos que a lo mejor matemáticos, por ejemplo, exponenciación, de si yo elevo, no sé, la computadora 320 a la potencia de 3.435.000, pues la computadora lo va a hacer y lo va a calcular, sí, pero le va a tomar mucho tiempo de cálculo. Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. No, ninguna. Déjenme ver si estoy grabando en el OBS, sí. No me había espantado. A ver, ahora sí, déjenme colocarlo de acá, de este lado, pero bueno. Permítanme un momento. Listo. Bueno, ahora nosotros ya sabemos que podemos guardar cualquier cosa dentro de la caja, ¿no? Por ejemplo, en este caso quiero yo guardar lo que son las plantas. Pero aquí hay un problema. Antes de poder utilizar las plantas, necesitamos declarar la variable. O en este caso, crear la caja que lo va a almacenar. Porque la caja no existe. En un inicio, las cajas también hay que hacerlas o hay que armarlas. Y a eso nosotros lo conocemos como declaración de variable. ¿Sí? El tipo de dato que va a ser, bueno, eso se define después. Entonces, el concepto es muy simple, ¿no? El tipo de dato, nombre de la variable y el valor que va a tener. Creo que así es como declaran ahorita, ¿no? Bueno, en sus clases o como les está enseñando su profesor. ¿Sí? Sí, así. Ok. Sí, sin problemas. Vamos a continuar. Ahora, vamos a analizar la parte del tipo de dato. Que en este caso la caja será de tipo entera. ¿Alguien me puede decir qué es el valor tipo entero? ¿Para qué funciona? ¿Qué Los hace? int Ajá. son para valores completos y para números enteros. Y los Número. float para decimales. Ok. ¿Quién más iba a hablar? Yo, pero Ok. Bueno, sí, como él dijo, el int se utiliza para lo que son valores numéricos enteros y el float para valores, ¿cómo habías dicho? ¿Flotante? Sí, ¿verdad? Sí, Ok, con decimales y todo. ok. ¿Y el double? ¿Para qué funciona el double? Tipo de datos double. ¿Alguien? Creo que era para guardar parte entera y parte decimal, algo así me acuerdo. Ujú. Pues Almacén. almacenar, bueno, sí, lo que es el flotante y el double son para hacer exactamente, digamos, lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues simplemente se debe al tamaño. Creo que sí pasé a sus alumnos, les comenté acerca del tema de los problemas en programación con el punto flotante, si lo recuerdan.
Pues sucede que curiosamente en el mundo de aquí de la informática las computadoras son muy malas para hacer cálculos con decimales. A veces lo truncan, a veces truncan donde quieren. ¿Qué quiere decir con esto de truncar? Por ejemplo, yo puedo, a lo mejor, si soy, imaginen que soy un contador, voy a utilizar 17 decimales y voy a aplicar reglas bueno, de cuándo subir y cuándo bajar, ¿no? Dependiendo de lo que yo esté calculando, lo que quiera hacer. Que normalmente este sí es un problema real que pasa. O sea, a mí ya me pasó y créanme, la sufrí bastante porque el contador se va a poner en un plan de decirte necesito las facturaciones, pero estas facturaciones no coinciden con lo que me está arrojando el sistema. ¿Qué quiere decir? Digamos que ellos tienen que entregar ciertos reportes, por así decirlo, quédense con esa idea, pero tienen que entregar una tabla de, bueno, no recuerdo su nombre, bueno, tiene que ver con una especie de tabla de contabilidad, no soy contador, como podrán notar, pero tienen que coincidir ciertas facturas con los cálculos que se tienen ahí, junto con los que se tienen, digamos, que declarar, digamos, por parte de ustedes de la empresa ante el SAT. Uh-huh. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Se van entendiendo más o menos el flujo? Pues hablando, bueno, resulta el problema que yo tuve en su momento, esto ya les platico que fue algo real, pues les digo que vean la importancia del por qué si es necesario saber hasta la cosa más sencilla. Pues resulta que las facturas no coincidían con lo que arrojaba el sistema. Y eso se debía porque, bueno, el contador estaba utilizando, si no mal recuerdo, ¿cuántas decimales me dijo? Creo que estaba utilizando 37 decimales. Y ya se imaginan que en el mundo de la programación, como bien les digo, la computadora, o en este caso Java, lo truncaba a cierta cantidad de decimales. Y eso que estaba trabajando con Double. Entonces aquí ya entramos en un problema de decirle al contador, oye, es que estas facturaciones no coinciden porque estoy utilizando, no sé, 12 decimales. ¿Y tú cuántas estás utilizando? Y llega y me dice, pues son 37. Y yo me quedo así como de, ok. Ahora, ¿cómo tú tendrías el control de los decimales con los que se trabaja dentro de la programación? Porque quieras o no, trabajar ya con los decimales de lo que es dentro de un tipo de dato, pues ya no es tan simple. A este problema que surgió, que tenemos hoy, existe una solución que en Java se llama Big Decimal. ¿Alguien ha oído hablar de la librería de Big Decimal? Hasta el mismo nombre dice la definición, He escuchado comentarios, pero no yo, ¿no? al menos. ¿Los demás tampoco? No, tampoco. Ok, sí, pues miren, hablando de mi solución del problema, tuve que utilizar la librería de Big Decimal. Su nombre lo dice, grandes decimales. Esa librería te sirve para que puedas tú controlar con cuántos decimales quieres trabajar con un tipo de dato. Ya después puedes aplicar ciertas reglas que a lo mejor te aplica el contador. Sabes que yo a partir de, no sé, de 35, 37 o más de 37, aplico una regla para, bueno, ya saben, reglas de contadores. A final de cuentas no me coincidía, le sufrí bastante porque no solamente estamos hablando de una variable, no crean que una variable ya solucionaba el problema, no, eran muchísimas variables las que estaban tomando valores decimales que ellos quisieran. Por ejemplo, el primer valor me tomaba tanto, me tomaba 37, el segundo valor se truncaba a no sé, 14, el tercer valor lo tomaba a 14 también, el cuarto valor lo tomaba a no sé, 9 decimales, o sea, hacía lo que quería Java. Entonces fue todo un sufrimiento estar revisando una por una y viendo el comportamiento de las variables para que al final coincida con lo que el contador tenía o las reglas que él aplicó y cómo lo aplicó y cuántos decimales utilizó. Esto es muy importante, muy muy importante, porque en el SAT, así te falte un decimal, un centavo, no te perdona. Así sobre o te falte, el SAT te va a mandar a volar. Así sabes que esto no está coincidiendo y no te lo voy a aceptar hasta que coincida. O sea, los del SAT son muy, muy perros para el sentido de las cosas, de los reportes y todo lo que es tema de dinero. Eso, ellos sí piden que sea muy preciso en todo. Entonces, ese fue uno de los problemas que llegué a tener. También llegué a tener ese mismo problema, pero ya no fue el momento de timbrar ante el SAT. Aquí voy con esto de timbrar. El timbrar es, digamos, generar un reporte que el SAT acepta y valida, que tiene cierta cantidad, digamos, de paquetes que lleva un camión, ¿no? Pero para que coincida esa cantidad de paquetes, también te pide que coincida el peso que se reporta de cada paquete.
Entonces ahí, digamos, cada camión, o sea, bueno, para que no sepa, les doy contexto, en donde yo estoy trabajando, normalmente estamos creando software para paqueterías, como Estafeta, DHL, Redpack. Supongo que todo el mundo ha llegado a utilizar todo lo que es todo este tema, ¿no? De algún paquete, haber pedido un paquete por Amazon, al menos una vez. ¿Sí? ¿Se imaginó? ¿No? Sí, Ok. Sí, sí, sí. Sí, pues hoy en día pues, es de lo más común que hay, ¿no? Entonces, pues ya bueno, yo sé que a lo mejor eso no me estoy desviando un poquito, pero es para que tenga un poquito más de contexto, pero creo que fue el año pasado, hace 2 años, cuando Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, se le ocurrió tener más control sobre lo que se lleva con el tema de las paqueterías, porque antes podían detener un camión y decir, ¿sabes qué? Llevo cierta carga, ok, está bien, y ya nada más revisaban que llevara cajas y listo. Pero pues ya se hizo una normativa en donde quieren que lleven una carta aporte, que esa se timbra ante el SAT, y esa carta aporte lo que hace es llevar la declaración, digamos, de todos los paquetes que tú llevas en tu camión. Entonces, si los militares o la federal los paraban en carretera o lo que sea, tenían que llevar forzosamente esa carta aporte, ese documento que avala todo lo que llevas en el camión, y pueden hacer una especie de auditoría, revisar que coincida lo que llevas en el camión con lo que llevas en la carta. Eso se hace para evitar tráfico de drogas, exportación de cosas ilegales, etcétera, etcétera. El problema ahí es que para que nosotros podamos generar ese documento, los pesos declarados dentro de cada paquete, digamos, un paquete pesa 33.3 kilos. Otro paquete pesa, no sé, a lo mejor pesa 1 kilo con 345, ¿no? Y así es como se van guardando en su sistema, porque antes esas validaciones no tenían una importancia. O sea, el usuario podía colocar cualquier cosa. ¿Están de acuerdo? Porque no habían pensado, o como iban a saber ellos, los programadores que hicieron eso a futuro, o bueno, hicieron eso en su momento, que a lo mejor más adelante el SAT te pediría la carta aporte, porque ellos no tenían ni idea de eso. Entonces ese fue un nuevo cambio que se hizo, que a mí me encargaron. Entonces le sufrí bastante con el tema de los puntos flotantes, porque los paquetes venían como querían. Y luego tenía que hacer un relajo para saber cómo hacerlo para que coincida el peso final. En mi solución fue hacer la suma de todos los paquetes así como venían originalmente antes de que se truncaran. Y una vez que antes de que se truncara, porque obviamente si el problema que había es que una vez que digamos si se dividía la cantidad total del peso de los paquetes con el total de tu carta aporte, no coincidía. ¿Por qué? Y no va a coincidir aunque tú hagas la suma, porque siempre se comen unos decimales, ¿están de acuerdo? Siempre, como dicen, cuando cortas el pastel siempre se queda algo en el cuchillo. Ajá. Entonces yo tuve que capturar todos esos valores desde antes, sumarlo desde antes, así una vez consultados en la base de datos, y hacer toda la suma. Después de que tenía toda la suma, guardaba ese valor precisamente en una variable, hablando de temas de variables, y esa variable, una vez que llegaba a generar la carta aporte, yo la capturaba desde antes. Comparaba lo que me generaba el valor de la carta aporte con la variable total que yo tenía desde antes, y una vez que hacía eso, simplemente hacía la resta, y esa resta se la sumaba a sí misma a la variable de la carta aporte, que es la que ya tenía el total. A lo mejor sé que los confundo un poco, pero nada más quédense con esa idea de que pues sí es muy importante que dominen el tema de los puntos flotantes, por si algún día les piden reportes ante el SAT. Ok, ¿hasta ahí alguna duda? Los confundí más con esa historia. Que hay mucho contexto de por medio, pero tendría que hablar. Ya más adelante, si se da la oportunidad, les voy a mostrar cómo lo resolví. Ajá. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Todo bien? Ahora, Todo bien. vamos a llegar con un tema que, bueno, normalmente que siempre causa conflictos, que es con el nombre de la variable. ¿Alguien me puede decir si el nombre de la variable puedo colocar cualquier cosa? Sí. Sí. Sí, bueno, es correcto. Le puedes poner, en este caso la cajita se llama score. No sé, le pueden poner int también se vale. Int a, o sea, le pueden poner cualquier cosa, ¿no? Pero ahorita vamos a ver ahorita vamos a ver algo con respecto al nombre de las variables. Y por último, pues se le asigna un valor. Bueno, hasta aquí ya van entendiendo. Por ejemplo, aquí el tipo de datos es string, el nombre de la variable, pues le vamos a poner, bueno, lo que va a almacenar es el valor scat. Ajá. Aquí todavía no tenemos como tal un nombre de la variable, ahorita vamos a ver por qué. Lo que sí no pueden hacer es tratar de meter un tipo de dato que esté almacenado en otro tipo de, bueno, o sea, si yo tengo cat que es de tipo de cadena, de tipo caracteres, no lo voy a poder guardar dentro de la caja de tipos enteros, ¿están de acuerdo? Por obvias razones, porque pues, no se están clasificando, no son compatibles por el contenido que se trae. Sí.
¿no? También cuando declaras una variable no es necesario que esto lo he visto demasiado, no sé por qué lo cometen. El int level tú tienes 1 y luego abajo vuelven a declarar la variable y le asignan el nuevo valor pensando que siempre tienen que escribir el tipo de dato para poder modificar ese valor. Algunos yo sé que se les hace algo tonto, pero créanme que sí he visto mucho este problema. Entonces, no, eso está mal. Acuérdense, nada más basta con declararlo una vez. Y si quieres modificar su valor, solamente escribe el nombre, porque ya está declarada arriba. Ajá. Sí. Ok, bueno, vamos ahora sí con lo interesante. Habíamos dicho que las variables se pueden nombrar como nosotros queramos. Pero normalmente, por buena práctica, lo que se hace es colocarle un nombre acorde a lo que va a llevar. ¿Sí? O sea, en este caso, por ejemplo, Game Score, llevamos el score de nuestros juegos. Y pues vas a guardar el valor. Pero también puedes colocarle, por ejemplo, base de datos, como les había dicho, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes, si ven una variable declarada como base de datos, ¿saben para qué se va a utilizar? ¿Saben para qué contexto tiene o por qué está ahí? No. Exactamente. Y yo sé que a lo mejor lo han llegado a hacer. No digo que a este extremo, no de a esa edad, no. A lo mejor le ponen X1, X2, X3, B1, N1. Porque sí lo he visto. Incluso en los workspaces de donde yo estoy trabajando, en el código de personas anteriores, lo hacen. Cuando no debería ser lo ideal, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, aquí en el contexto que yo les traigo, imaginemos que somos un cocinero. Y tú tienes tus variables X, Y, Z. El objetivo es hacer un pastel. Pero yo les pregunto, ¿alguien me puede decir dónde está el azúcar? ¿Cuál es la harina? Siento que, bueno, obviamente no, porque pues no está definido, pero como la persona lo está trabajando, a lo mejor la persona sí sabría qué es cada cosa, pero cuando una persona externa llega al código y intenta hacerlo, no va a saber. Exactamente. Acabas de dar pues con un problema de toda la vida. Que normalmente en nuestras cabecitas todo funciona bien, entendemos qué hace y pues todo perfecto, ¿no? Pero cuando llegue el otro programador, a lo mejor te corren a lo mejor de ti del trabajo, o nos corren del trabajo, cambias de trabajo, no necesariamente que nos corran, pues el otro programador que llegue va a decir, ahora, pues ahora qué pex, ¿no? ¿Esto qué? Y cuando estamos hablando ahorita, porque son tres, ¿no? Lo ven sencillo, lo dicen, lo puedo revisar, sí, pero cuando estamos hablando ya de un código más grande, estamos hablando de miles y miles de variables, ¿no? Entonces, no te, es un, hay de dos caminos para solucionar eso. O encuentras una especie de documentación que te diga qué hace, que normalmente nunca la hay, o vas a tener que debuguear línea por línea, por línea, por línea, por línea, y ver qué hace cada variable. ¿Están de acuerdo? Aquí tenemos tres valores, pero yo no sé ni dónde está el azúcar, no dónde está la harina, y podría ser, no sé, hasta puede estar las cenizas de mi abuelo ahí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, pues es donde tenemos el gran dilema de saber o analizar qué es lo que contiene cada cosa. Entonces, supongamos que nos ponemos a hacer el pastel, sin saber qué onda. Pues el pastel va a salir con las cenizas del abuelo, porque pues no, puede ser como pues una suerte, ¿no? Saber qué he estado yo utilizando porque no tengo la menor idea de qué tiene cada frasco. Habrá alguno que me diga, pues lo abres y revisas qué trae y todo, o sea, sí. Pero estamos ahorita en un contexto en el que yo no puedo hacer eso y que solamente me queda echarlo directamente y saber ahora sí que pues no sé qué vaya a hacer, porque realmente no sé, no me dicen nada las variables. Entonces, pues, este sería, digamos, el peor de los casos. Y en el caso bonito es donde pues tú ya tienes clasificado todas las cosas, ¿no? Lo que es la harina, el azúcar y bueno, las cenizas del abuelo, ¿no? Ajá. ¿Ya está aquí todo bien? Sí, bueno. Entonces, pues ya sabiendo qué tiene cada variable o qué hace cada cosa, pues nosotros ya podemos crear el pastel de manera satisfactoria. ¿Vale? Y ahora, vámonos por último con el tema del valor. Habrá alguien que me pregunta, ¿tenemos que asignarle un valor? ¿Alguien me responde eso? Uno de los que están aquí quisiera compartir. ¿Es necesario asignarle un valor a la variable? No. Ok, acá dicen que no, los demás también coinciden. No les dé pena participar y hablar, o sea, pueden hablar aquí, hasta gritar, sí que bueno, no gritar no, pero pueden sacar o decirme sus opiniones, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Bueno, no es necesario asignarles un valor, entonces pueden estar tranquilos, ¿no? Con esa persona que si tenían esa duda,
Y bueno, pues ahora vámonos con ya lo interesante, que es con el tema de los valores. Bueno, los valores realmente no es difícil, siempre y cuando sean del mismo tipo, tú puedes intercambiar a lo que sea. En este caso, pues la caja tiene el valor de 10 y después se le asigna el valor de 3. Hace un viajecito, ¿no? Hacia acá. Sí, hasta aquí todo bien. Y en Java normalmente para declarar un valor, pues es, por ejemplo, puede ser int total, int points, que le asigna un valor de 3. También podemos hacer que el total, por ejemplo, almacene lo que son los puntos que están acá arriba y el más 5. Obviamente esto es posible porque la última línea de código que está aquí de total igual a points más 5, ¿alguien me la puede explicar? Porque sí es posible o porque no, si está mal, está bien. Nada más dígalo así de Sí, rápido. sí se puede porque es una operación, ¿no? Porque points vale 3 más 5 que ya es de cajón puesto, entonces es la operación completa. Exacto, y porque pues son del mismo tipo, ¿no? O sea, son enteros los dos valores. Ajá. Entonces, y el que lo almacena también pues es de Es tipo entero. un- ¿Mande? como prácticamente ya está declarada la variable, ¿no? Exacto. Sí, ya está declarada acá arriba. Y si se dan cuenta, el total no tiene asignado nada, ¿no? Ya después, cuando empecemos a programar, veremos realmente si hacerlo así es que no tenga nada o les asigna un valor por defecto. ¿Vale? Pero bueno, ahorita ya entendieron lo que es el concepto de variable. Y otra cosa les digo, cuando se trata de nombrar las variables, sí tiene que llevar un nombre acorde a lo que se va para lo que se va a utilizar, pero tampoco se peleen mucho en el sentido, porque créanme que es un programa casi siempre de programadores que quieren utilizar las reglas que se les da la gana. O sea, ¿qué quiere decir con esto? O sea, normalmente dicen, no, pues la variable tiene que ir primero con una minúscula y después con una mayúscula. Y habrá otro que te diga, no, la variable tiene que ir todo en mayúsculas y bla, 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 bla. O sea, es un dilema del nunca acabar sobre el cómo utilizar o cómo nombrar ciertas variables. Pero existen reglas no escritas, o sea, no es obligatorio utilizarlas, pero existe una notación del camel case dentro del Java que te especifica cómo nombrar una clase, por ejemplo, cómo se nombran las clases, los atributos, los métodos, porque hay algunos llevan, por ejemplo, las clases siempre van a llevar la mayúscula, los métodos empiezan con minúsculas y después mayúsculas. Entonces desde ahí uno se da cuenta cuando saben o no programar con Java, porque todo buen desarrollador de Java pues utiliza lo que es el camel case, ¿no? Sabe cuándo utilizar, cuándo no utilizarlo. Y sería, por ejemplo, para mí ya sería raro ver una clase nombrada con todo en minúsculas, o sea, sería como de, ¿por qué hiciste eso? Cuando normalmente se utilizan. Esto se hace porque ya cuando empiezas a analizar, como bien les decíamos, en programación te la vas a pasar más analizando código ajeno que programando, ¿vale? Para poder solucionar el problema que tú tienes. Entonces te es más fácil identificar o buscar clases, ¿no? Porque luego tienes que buscar clases entre miles y miles de archivos. O sea, luego, por ejemplo, buscas una clase y a lo mejor hay clases que tengan nombres similares. Por ejemplo, clase recolección cliente. Clase, no sé, recolección, guión bajo, compra, guión bajo, cliente. Ajá. O sea, te vas a encontrar con nombres de todo tipo. Y luego te vas a decir qué hace uno, qué hace otro. Pues depende del nombre que le hayan dado, ¿no? O sea, y también que la búsqueda va a coincidir con eso. Entonces ahí, pues les digo, no se peleen tanto con eso, pero sí traten de llevar un orden. Ya después veremos todo eso cuando vayamos haciendo ejercicios, podrán ir viendo de cómo se nombra, ¿vale? Yo sé que ahorita muchos ya quieren empezar a programar y demás, pero pues antes de empezar con eso, quiero que tengan las bases, así vayamos lento, pero tengan ya las bases de lo que es una variable, cómo se utiliza, ¿vale? Porque las variables, créanme que les van a dar mucho dolor de cabeza. Cuando empecemos a ver variables locales, variables globales, paso por valor y paso por referencia, entonces van a ver realmente lo interesante de todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Porque al inicio pues, es simple de entender el concepto, sí, pero cuando ya empiezas a hacerlo algo más complejo o integrarlo en algo más grande, van a ver cómo se van a empezar a tornar un poquito más difíciles las cosas. Ok. Bueno, pues aquí yo quiero asimilar que todo hasta ahorita ha sido absorbido, ¿sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, bueno, pues ahora vamos a pasar con otro tema muy interesante que ya tiene que ver como una semi-introducción a lo que es programación con Java. Y déjense, lo supongo. Bueno, ya, esta es la tabla formal de lo que son los tipos de datos en Java. Existen dos tipos de datos en Java, los primitivos y los no primitivos. Ajá. Se pueden ver del lado de la izquierda de los primitivos. Tenemos, por ejemplo, el booleano. ¿Alguien me puede decir el booleano qué tipo de dato puede almacenar? ¿O qué valores almacena? ¿Y por qué, claramente?
¿no? Yo no sé si estaré en lo correcto, pero no sé, tipo ceros y unos, booleano. Eh, si lo ves en un contexto, no, digamos, de lenguaje máquina, es correcto. Pero para nosotros, ahorita les voy a platicar, de hecho voy a llegar a eso, sabía que alguien me iba a decir algo así, pero cuando hablamos de tipo booleano, solamente puede almacenar dos valores, true o false, ¿sí? Sí les Ah, sí, enseñaron álgebra booleana, ¿no? Bueno, sí llegaron a ver álgebra booleana. sí. Ajá, es exactamente el mismo concepto. Nada más que aquí, pues el único que se limita el boolean es que nada más puede tener dos valores, true o false. Que más adelante, créanme que el booleano es uno de los más utilizados, ¿eh? O sea, en los tipos de datos en Java. Sobre todo porque sirve como bandera para identificar ciertos cambios o ciertos valores, dependiendo de si es true o es false. Les digo, ya lo veremos más adelante, de eso no se preocupen, pero nada más quiero que entiendan que el booleano puede almacenar tipo de datos true o false. Ahora, dentro de los primitivos también tenemos los tipos numéricos. Ahora habrá alguien que me pregunte, oye, ¿por qué el carácter es de tipo numérico? ¿No supone que es de tipo, no sé, cadena o letra o algo así? Alguien aquí me había dicho el nombre, pero ¿quién fue? ¿Quién fue? Alguien había dicho. Creo que fue la que tiene la foto del que tiene como un zorrito. No sé quién es. De un anime. ¿Sí estás ahí? Creo que sí. Ah, sí, la que se acaba de quitar el miedo. ¿Estás ahí? Si estás hablando, no se te escucha. Bueno, ella, bueno, yo haciendo referencia a lo que ella dijo, había dicho que eran alfanuméricos. Pero bueno, yo les pregunto, dentro de lo que es la programación, ¿cómo se representa el abecedario o las letras? ¿Alguien sabe cómo lo hacen? De hecho, creo que se los tuvieron que haber enseñado. Porque están de acuerdo que la computadora no sabe hablar español, ¿no? Ella no sabe qué es una letra y por qué se utiliza una letra. Ella, la computadora lo que hace es convertir, ¿no? Esa letra, pero ¿cómo la trabaja internamente? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Alguien ha escuchado hablar del código ASCII? ¿Nadie ha ido a hablar del ASCII o ha utilizado ASCII? ¿No? No. Bueno, el código ASCII, de hecho dejen si quieren lo busco para que tengan el contexto. Jalo esto para acá, permítanme. Nada más para que vean que no, que esto también es importante y es algo que van a utilizar en su vida. Esta no se ve chido, estoy buscando una tabla que se vea decente, espérenme. Déjenle hago zoom, a ver si aquí se ve mejor. Bueno, aquí lo acabo de buscar rápido. Esto es el código ASCII. ¿Ya lo vieron? Sí se alcanza a ver, ¿no? Sí se está viendo la tabla. Sí. Bueno, pues Sí, ya. el código ASCII es todos los símbolos, letras, todo lo que se puedan imaginar dentro de lo que es la computadora. Hay código ASCII que abarca más cantidad de símbolos, ¿no? Pero eso también lo pueden trabajar ustedes, modificar. Pero por ejemplo, si ustedes presionan su tecla Alt en un bloc de notas o lo que sea y escriben, por ejemplo, 33, ¿qué creen que te va a aparecer? Pues el signo de admiración. Si escriben A al 83 te va a aparecer la S. Si escriben A al 84 va a aparecer la T. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Pues por eso Sí. es que por eso es que este valor de carácter se declara como tipo numérico, porque a final de cuentas es un ¿qué? Número. Exactamente. Es un número. Nada más quédense con eso. También tenemos los de tipo entero, que está el int, el byte, el short y el long. Ajá. ¿Sí? El byte, créanme que es uno de los más utilizados también, pero ese no lo vamos a tocar hasta que empecemos a ver serialización de objetos y también hasta que empecemos a ver lo que es, por ejemplo, convertir ciertos documentos, por ejemplo, de un Excel a un Word, a un PDF o no sé, viceversa. Es lo que tienen que utilizar, una write to a byte, que bueno, ya veremos cómo se utiliza y cómo se trabaja, porque ese sí es de los más, hasta a mí me sigue costando hoy en día, pero ya lo domino mejor. Pero crean que el de byte sí se utiliza bastante, ¿vale? Tenemos los de tipo flotante, como bien habíamos mencionado, el float del double. Ya les había dicho por qué, cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Alguien me puede repetir cuál es la diferencia entre el float y el double? Los decimales que acepta, por así decirlo, ¿no? Exactamente, el tamaño. Uno es más grande que otro. Sí, perfecto.
Y después tenemos los tipos de datos en Java que no son primitivos. ¿Qué quiere decir que no sea primitivo? Que no es nativo, pues. O sea, ese tipo de dato no es otra cosa más que un objeto. Y obviamente la forma de... ¿Por qué es importante entender los tipos de datos primitivos y los no primitivos? Porque cuando estén programando van a ver la diferencia entre trabajar con un tipo de dato primitivo y un primitivo. ¿Por qué? Porque uno va a ser un objeto y el otro no. Y el objeto se trabaja de una manera muy distinta a lo que es un tipo primitivo. Habrá métodos que sí puedas utilizar con tipos de datos primitivos y habrá métodos que no. Habrá métodos que sí necesites trabajar con los no primitivos. De hecho, lo que es el float, el double, el short, long, int, también se pueden declarar como un objeto. Y eso sí es algo que es muy importante porque cuando trabajen con la librería de Big Decimal, que si alguien se involucra con un tema empresarial en el tema de facturas, va a tener que sí o sí utilizar Big Decimal. De sí no queda de otra, porque ahí es la única librería en Java que existe para eso. Y ahí esa Big Decimal te va a pedir que le pases el valor o la variable, pero de tipo, como un tipo objeto. O sea, yo quiero un tipo entero como un tipo objeto. ¿Cómo lo hago? Ah, pues existe un valor llamado integer. O sea, tú vas a escribir integer, tu nombre de la variable y el valor. Es como estás creando, instanciando un objeto. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Ahorita no se me asusten, ya iremos asimilando concepto por concepto, pero tengan entendido que sí es importante saber utilizar y diferenciar cuándo declararlo así y cuándo declararlo de otra manera, ¿vale? Ahora, habrá alguien que, bueno, vamos para acá. Antes de llegar a la estructura básica, creo que no me, bueno, habrá gente que me diga, oye, en Java se puede declarar una variable, por ejemplo, como en JavaScript. ¿Alguien ha visto cómo se declaran en JavaScript? Tú puedes colocar var, nombre de mi variable, y le puedo colocar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Alguien lo ha visto? Que no es necesario especificar el tipo de dato. Es un poquito más simple. Creo que se desbloqueó tu micrófono, la que tiene el cerrito ahí, el del anime, pero no te escuchamos. Si tu respuesta es de que sí lo has visto, pues sí. En Java también ya se puede hacer, pero eso es a partir del Java 11, donde ya puedes utilizar tú también la notación de var, colocar el nombre de tu variable y colocarle lo que tú quieras. Ya lo hace de manera dinámica, se llama inferencia de datos. ¿Qué quiere decir? Inferencia de datos es cuando el compilador sabe qué asignarle a la variable, qué tipo de dato asignarle a la variable en función al valor que lleva dentro. ¿Sí? Entonces le digo, ya lo iremos viendo. Ya esto sería como la última clase de teoría. Ya creo que ya la siguiente ya estaríamos ahora sí empezando pues, a programar, ¿no? Empezar a ver lo que les interesa. Pero sí es necesario que tengan todos estos conceptos ya dominados, ¿no? Yo creo que antes de la otra clase les voy a preguntar conceptos que ya vimos para ver si ya lo han estado estudiando o no. Pero bueno, tenemos la estructura básica de un programa. Recuerdan que yo les había dicho que cuando trabajamos con un algoritmo teníamos un inicio y un final, ¿se acuerdan? Sí. Pues eso nunca va a cambiar. Creo que todo a lo que conocemos hoy en día pues tiene cierto un inicio y un final, ¿no? Ahora sí, como dicen, nadie es eterno, ¿no? Y nada será eterno, como mencionan por ahí. Y pues la misma lógica aplica en programación, ¿eh? O sea, hay algo que pues nunca, pues habrá uno que me dice, puedo hacer un bucle y que nunca termine y eso sería infinito. Sí, estamos de acuerdo, pero digamos que lo que es la estructura de un programa como tal, en la definición, pues siempre va a tener un fin. Ajá. Ahora, esto es muy importante. ¿Alguien sabe cómo trabaja Java o cómo compila, cómo ejecuta, qué ejecuta y cómo lo hace? Pues en Java, ¿quién iba a hablar? Vi que alguien se desmutió. No, ¿quién fue? No, porque hacen eso, se desmutean y vuelven a mutearse sin miedo, ¿eh? No tengan miedo de interrumpirme también, acuérdense que pues estamos aquí todos para pues, trabajar en lo que es este tema, ¿no? Pues miren, en Java normalmente aquí a la izquierda tenemos nuestro código de Java, que es el código de toda la vida que ustedes van a ver. Ese código pasa por el compilador de Java, que lo convierte en un archivo de bytecode o .class, y ese .class se encarga de leerlo en la Java Virtual Machine, y esa ya es la que se encarga de transformarlo al lenguaje máquina. Si han visto ese mensajito que te pone Java que dice, si haces un programa en Java lo puedes ejecutar en cualquier sistema operativo, en cualquier computadora. ¿Sí lo han visto? O si han visto que una de las ventajas de Java es eso, la retrocompatibilidad que tiene con otros sistemas. Si yo creo un programa en Java en Windows, ¿ese programa también va a funcionar en Linux? Pues la respuesta es sí. Siempre y cuando tenga la Java Virtual Machine, que es la penúltima de este lado, que se encarga de transformar, porque yo ya nada más le pasaría mi archivo compilado bytecode, que se encarga de ejecutar el programa y mostrar lo que tenga que hacer, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Que yo sé que sí hay dudas, pero...
Más o menos. Muy bien. Más o menos, ok. ¿Los demás? ¿También? ¿Igual? Así me le diré, tomaré eso como un sí. Ahora, vamos a explicar un poquito de la evolución, ¿no? De esto que acabamos de ver, pero con otro lenguaje o con un lenguaje, cómo fue evolucionando, mejor dicho, para que quede un poquito más claro. Originalmente las computadoras que existieron en un inicio se programaban con ceros y unos directamente, que es el código máquina. ¿Sí? O sea, ustedes podrían crear un programa con ceros y unos. Sí se puede, sí, pero están de acuerdo que es muy tedioso y muy difícil de hacer y entender. ¿Sí? Hasta aquí Sí. todo. O sea, sería un lío, o sea, estar haciendo, o sea, nada más uno termina de malas y no sabe si va a funcionar o no va a funcionar, o sea, tienes que meterlo directamente en la máquina y sabrá Dios qué hace. Pues, bueno, antes sí se hacía, ¿eh? Quédense con esa idea de que sí era así. Pues después las personas quisieron evolucionar este concepto para hacerlo más simple. Y ahora ya existía el lenguaje ensamblador. Que dentro del lenguaje ensamblador tenía un ensamblador. Este ensamblador de acá arriba, lenguaje ensamblador es lo que tú programas. Y el ensamblador de arriba sería como una especie de compilador que se encarga de convertirlo a código máquina. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿No? ¿No hay dudas? No, todo bien. Ah, bueno, pues miren, esa evolución suena muy bonito y todo, ¿no? Pero el lenguaje ensamblador también es toda una odisea. No sé si alguien, no sé si ya lo vieron porque lo van a ver en la universidad. Van a sufrir bastante porque el lenguaje ensamblador, para hacer incluso una suma hay que mover registros de memoria directamente. O sea, es irse a lo más bajo de lo más bajo en el tema de programación porque controlas todo directamente, ¿no? Y creas muchas líneas de código para algo tan simple como por incluso declarar una variable. ¿Ah? Que en un lenguaje de alto nivel pues es más sencillo de hacer. Vamos a ver. Después surgió lo que son los lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, Java es un lenguaje de alto nivel. ¿Por qué? Porque ya tiene un compilador que se encarga de transformar. Bueno, en Java no funciona así, pero hay otros lenguajes que sí, que se encarga de convertirlo al lenguaje ensamblador. Y ya el lenguaje ensamblador, como ya tiene toda la estructura creada, se encarga de ensamblar ese código y de ese, bueno, a código máquina, convertirlo y pues ya lo puede ejecutar la máquina. Pero tú ya no trabajas ni con lenguaje ensamblador ni con el código máquina, se van viendo cómo se va delegando tareas. Primero el código máquina ya lo hace otra persona, que es el ensamblador recibe del lenguaje ensamblador el código que tú vas a hacer que ya está compilado y tú del compilador recibe tu lenguaje que estás haciendo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? O sea, ¿sí ya entendieron el por qué? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, nuestro lenguaje de alto nivel pasa al compilador. Pero ¿qué va a hacer el compilador? Obviamente no vas a poder ejecutar algo que está mal, ¿no? Por eso el compilador, siempre no han visto cuando ejecuta un programa que te dice, ¿sabes qué? Estás mal aquí, te falta un punto y coma. El clásico y punto y coma. ¿Sí? Eso es porque el compilador internamente tiene también código de programación que se encarga de validar la estructura de tu programa. Hagan de cuenta que el compilador es como un profesor, ¿no? Donde tú entregas tu documento y el profesor te va a decir, no, sabes qué, mira, tienes falta de ortografía aquí, te falta, no sé, un punto, te falta colocar puntos en esta redacción, etcétera. Imaginen que es el profesor de español más estricto que han visto en toda su vida. Entonces, pues los va a estar rebotando y rebotando hasta que toda la estructura esté correcta. ¿Están de acuerdo? Porque si el profesor te acepta el documento y está mal estructurado, tiene faltas de ortografía, pues cuando pase al siguiente módulo, pues va a haber fallas, no va a haber problemas porque pues no tiene la sintaxis ni la lógica, no tiene coherencia ni lo que estás diciendo y pues no. O sea, no es como se debe de trabajar. Como yo les habíamos dicho en la primera vez que cuando tuvimos la parte de algoritmos, la clase de algoritmos, les dije que la computadora no hace otra cosa que tú no le digas. Y para que la computadora haga lo que tenga que hacer bien, obviamente tienes que darle tú la estructura correcta. ¿Están de acuerdo? Entonces internamente cuando compilamos pasa por todo este proceso. Solamente que Java no se queden con esto del lenguaje ensamblado, les repito. Eso es para ciertos lenguajes, en algunos en específicos. Pero en Java no lo hace así. En Java, voy a regresar unas diapositivas para atrás. Lo que hace es tomarlo el lenguaje, el compilador. Ese compilador lo transforma en un archivo array code o bytecode, que de hecho lo vamos a ver porque vamos a van a trabajar primero ejecutando Java en terminal, todavía no los voy a dejar usar un ID para que entiendan qué hace internamente. Y ese bytecode lo pasa a la JVM, que es la Java Virtual Machine, y esa Java Virtual Machine es la quien se encarga de ejecutar el código máquina. ¿Sí? Ya, ahora sí ya lo comprendieron un poquito mejor. Sí. Bueno.
Y pues bueno, ya por último, ya para finalizar esta clase del día de hoy, quiero que se queden con la idea de que pues tenemos normalmente una estructura de un programa, como normalmente uno lo ve, es un usuario que utiliza un dispositivo que se comunica con una aplicación, puede ser web, y el servidor recibe la petición, el servidor regresa recibe lo que es el request, el servidor te da un response, que es una respuesta a tu aplicación web, y la aplicación web se comunica contigo y esa pues ya llega a ti, ¿sí? Todo entendible hasta aquí. O sea, ahorita no les estoy preguntando cosas, nada más si entendieron el concepto de lo que eran los primeros programas. Sí, sí, sí. Es muy sencillo de entender, ¿no? Fácil, y uno diría, wow, eso es lo que hace la carrera. Sí, sí, pero bueno, ahora les voy a poner un esquema de las estructuras de los programas de hoy en día. Chan, 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 listo. Ya no es tan simple, ¿verdad? O sea, ya no es tan fácil de entender porque ya a lo mejor se están involucrando más cosas, ¿no? Como lo que tenemos una base de datos, la app de celular, por ejemplo, la aplicación administrativa, las APIs de los web services, el archivo de directorios, que esto tiene que utilizar una autenticación out, que esto sí lo he utilizado, yo lo he trabajado con esto. De hecho, cuando trabajé con Cartaporte sí tuve que trabajar con lo que son las autenticaciones. Tenemos también, no sé, o sea, tenemos muchas cosas. Por ejemplo, las formas en las que se van a hacer las peticiones, vea cómo se necesita un valor, una key y una llave, ¿sí? Esto de Blob Storage, la verdad yo casi no lo he trabajado, pero normalmente lo que siempre se trabaja son cookies. Tenemos la aplicación de monitor, o sea, todo esto para nada más hacer una página. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Bien. O sea, no se asusten, les digo, yo sé que a lo mejor esta estructura pues los puede espantar, pero ahora les va una estructura. Si esto se les hizo complejo, pues todavía hay estructuras así, que ya son las estructuras modernas por el tema de que ya existen valores o bueno, bases de datos que ya no son tan como de estas directamente de SQL que se conectan así, no, sino que ya tienen valores. ¿Alguien ha oído hablar de AWS? Azure, por ejemplo, que es de Microsoft, AWS, el Amazon Web Services, ¿sí? Sí lo han visto, ¿no? O en Oracle también, que ya tiene su sistema de datos, que ya son valores de datos que están en la nube, pero no solamente están esos, también hay diferentes arquitecturas aquí, como la parte del out. Miren acá otra vez, el out es algo que siempre se va a utilizar en todos lados. Aquí ya tienes un Docker. Aquí, por ejemplo, los People Lines de la Azure. ¿Sí saben qué son los People Lines? Si ya vieron, tuvieron clases con Moy. O sea, toda esta es la infraestructura de ya un programa ya más complejo. Miren, aquí tenemos la base de datos de Azure Cosmos DB. Ya vieron que está en la nube, que se comunica. De hecho, aquí está Cloud, el servicio de ayuda. Aquí dentro de ese mismo servicio está el servicio del bus para cargar la parte de mensajería, miren. Y esa mensajería se utiliza en una API, ya vieron, que recibe la información de la base de datos de SQL, que se comunica a la vez también con el tema del servicio de ayuda. ¿Ya lo ven? O sea, hay muchas cosas que a lo mejor puede asustar, pero no es tan... Entiendan que esta estructura no la va a hacer una sola persona. O sea, hay expertos que se dedican solamente a Docker, expertos que trabajan con Out02, o bueno, en este caso el Out0, expertos en bases de datos, de SQL. Ya es una mezcla de lo que es la ingeniería como tal, la carrera, pero especificadas ya en áreas. Ajá. Habrá gente que se dedica a la computación, bueno, que sea puro programador, sí, pues trabajo en Java, me especializo en esto, en esto, en esto. Habrá otro que diga, me especializo, no sé tanto programar, pero sí soy una pistola para lo que es base de datos. Hay otro que diga, no, pues yo le sé más al tema de crear dockers, los contenedores, ¿no? Los famosos contenedores, que créanme que también son muy utilizados. Habrá gente que me diga, no, pues yo soy experto en la arquitectura en la nube, yo te puedo crear una infraestructura con cloud computing. O sea, podemos utilizar Amazon Web Service o el servicio de nube que tú deseas. O sea, hay muchas ramas. Hay otro que te diga, yo sé inteligencia artificial, yo soy desarrollador frontend, trabajo con tal cosa para las páginas web. Pero a final de cuentas, pues eso involucra un equipo completo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ya también comprendieron el tema de las compilaciones, ¿no? De cómo trabaja y cómo fue evolucionando y el por qué se hizo un lenguaje de alto nivel, ¿no? O fue los famosos conocidos lenguajes de alto nivel, que es Java, C++, todos estos lenguajes que se utilizan hoy en día, ¿sí? Y pues bueno, yo creo que ya con estas estructuras que les mostré, pues ahora sí, ya la próxima clase estaríamos entrando con nuestro primer programa de Java. Ya ahora sí les voy a mostrar la estructura, qué se hace, qué lleva, por qué se coloca el class, etcétera, etcétera, etcétera. Iremos viendo con calma. Y pues ya empezaremos a ver tipos de datos ya dentro de Java, ¿no? O sea, yo compartiría en pantalla, yo lo ejecuto, o sea, ya podremos ver cómo lo hago, pero normalmente lo hago así.
y pues empezaríamos a ver también métodos y etcétera, etcétera. Pero los voy a tratar de llevar de la mano directamente con Java. Yo sé que habrá cosas que no entiendan de Java, como por ejemplo cuando colocan el public static void main string, que es algo que necesita llevar todo el programa, pero ya les hablaré de por qué lo necesita y que tengan fe de que la estructura es así y así, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta aquí alguna pregunta, duda. Ninguna por ahora. Los demás no tienen ninguna duda. ¿No? Bueno, pues ya con esto acabamos la clase de hoy. Y ahora sí, yo sé que les di mucha teoría, pero fue teoría muy sencillita, creo que la pudieron digerir. No les he subido los videos de las clases, hay una disculpa, yo creo que hoy en la tarde ya las subo, tuve algunos problemillas ahí con el tema de estar moviendo unas cosas para una mudanza, pero bueno, ya el chiste es que ya estoy en orden, ya al rato les subo las clases de la pasada y la de hoy, ¿vale? Y antes de que se me vayan, dejen, aquí tenía esto. Aquí sería el día 3. Nada más para pasarles lista. Yo sé que este video es lo de la lista, a mí no me gusta, pero pues me lo piden ahí en la universidad. Yo estuve en contra de esto, pero pues me están obligando. Entonces, Sandra Victoria Franco Severiano, ¿sí vino? ¿Sí entró aquí? Lo tomaré como no. Brandon Rodríguez está aquí. Presente. Ok. Casiano Presa Ana Karen, tampoco. Jorge Adrián Arellano Aparicio. ¿Está? Bueno, esto sí lo conozco. ¿Mande? Sandra Franco creo que sí está, acaba de mandar mensaje al grupo. ¿Está, Franco? Sí, pero dice que no la deja contestar. Ok, era creo que la que hacía soniditos de tamborcito, ¿no? De la otra vez. Salatiel Vázquez Hernández. Dice. Sí, ¿verdad? ¿Eres tú, verdad? ¿Sí, sí está? No, creo que no, ¿verdad? Valdés Muñoz, ya el Scarlett está aquí. Tampoco. Johan Manuel Hurtado Galván está aquí. Sí. Ok, perfecto. Adrián Michel López Flores está. ¿Está? No, ¿verdad? Sí, sí está. Ah, sí. Ok. Ahora sigue Caleb Guadalupe Hernández Torres. ¿Está aquí? Presente. Ok. Morales Acosta Guillermo Isaac. ¿Sí estás? Supongo que no. David Israel Velázquez Aguilar. Presente. Ok. Ventura Vázquez Lani Camila. Presente. Ok. José Leonardo Ramírez Campos. Supongo que no. Nicola Arellano Martínez. Creo que este era externo, pero sí está aquí. Ok, pues bueno, yo creo que ya con esto acabamos el día de hoy. ¿Alguna, pueden aprovechar otra vez? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Ninguna? No hay ninguna, todo bien. Ok, yo les digo que a lo mejor ahorita pues se les hace muy simple esto, la verdad fue muy simple, o sea, estamos viendo temas muy sencillitos. Ya mañana, la siguiente clase ya empezamos ahora sí con Java, estaríamos viendo el operador if, cómo se utiliza, ya mezclándolo con variables y pues vamos a empezar a ver pues ahora sí lo que es programación estructurada, ¿sí? Y ahora sí, por favor, ahí, ahorita no le estoy siendo tan exigente con las tareas porque pues realmente no son tareas muy, que la verdad nos interesa, ni tampoco es que me interesa tanto eso porque son muy simples. Y ahora sí, cuando lleguemos al tema del IFS, ahora sí ya empezamos con lo interesante, ¿vale? Porque ahora sí ya les voy a empezar a exigir ejercicios donde sí se pongan a pensar y pues ya tengan que ahora sí empezar a resolver problemas. Les voy a empezar a plantear también problemas o a veces yo les voy a dar código ya hecho para que empiecen a analizar ese código paso por paso y ustedes averigüen qué tienen que cambiar o modificar.
¿A qué voy? O sea, les estoy platicando un poquito de lo que se viene. O sea, yo les puedo dar un código que haga, por ejemplo, la suma del 1 al 100. Pero ustedes, a lo mejor, como les digo, yo ya lo hago a mi manera y lo voy a hacer a lo mejor de una manera compleja. Y ahora ustedes lo van a tener que analizar y yo te voy a decir ahora de ese número del 1 al 100. Quiero que también me hagas otro, que haga también la división de, no sé, de todos los números del 100 hacia abajo. Y también quiero que le agregues esto y esto. Y ustedes van a tener que trabajar sobre el código que yo hice para agregar esas funcionalidades, ¿vale? Esto es un poco para simular lo que pues, van a hacer en una empresa. Porque yo, créanme, sufrí bastante con eso y pues para que ya se vayan acostumbrando a ese concepto. Y también habrá códigos que sí les voy a decir, pues mira, te voy a pasar esto y ahora tú agrégale esto, esto. O habrá veces que sí te diga, hazlo desde cero y tú pues, hazlo a tu manera. Pero son códigos que a lo mejor los va a hacer pensar y no son tan directos, ¿vale? Entonces también ahí va a haber pequeños desafíos en ese sentido y pues ahora sí que espero que tengan todavía la constancia que tienen hasta ahorita y pues les agradezco el tiempo, ¿no? Porque están sacrificando pues algo de sus horas de sueño pues para estar aquí presentes y en ese sentido pues les doy las gracias y más adelante pues van a ver que sí van a ir mejorando, ¿no? A lo mejor empezamos un poquito flojos, pero normalmente es porque estos temas pues no les doy, digamos, sí tienen su importancia, pero la verdad es como que un camino que da como flojera recorrer a todos, ¿no? Pero yo creo ya cuando lleguemos a programación, ahora sí, pues prepárense porque ahora sí se viene lo bueno. Y pues gracias por su paciencia y pues ahora sí ya estaríamos empezando con la programación formal la siguiente clase. Van a trabajar y compilar Java desde terminal, eso lo van a hacer. Eso lo voy a hacer precisamente para que entiendan precisamente el concepto de lo que es de lo último que se vio, que es esto de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto. Cuando trabajen con Java en terminal y vean cómo compila, van a entender el proceso de todo esto al pie de la letra, ¿vale? Ahorita se los platiqué, pero ya lo van a ir trabajando mejor cuando veamos todos esos temas. Entonces, a lo mejor puedo llegar a ser estricto, ténganme también paciencia, pero pues es por su bien. Y pues nada, ya se pueden ir, son libres por el día de hoy, y pues gracias por su tiempo y nos vemos ahora sí la siguiente clase. Y ahora sí vengan preparados mentalmente, desayunen, porque sí, los voy a hacer pensar un ratillo. Y pues nada, sería todo de mi parte por hoy y pues ya se pueden retirar. Lamento que me Gracias. extendí un poquito, pero pues fue necesario. Gracias. Hasta Sí, luego. hasta luego. Igual si se quiera quedar para preguntar, pues aquí me quedo como unos 2 minutos cuando se salgan todos y pues ya pueden aprovechar para preguntarme lo que quieran. Duda, pregunta, ¿vale? Y pues nada, bonito día. Ya se pueden salir. Dale, gracias, Nos igual. vemos, hasta luego.